Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes de esta segunda semana. Bienvenidos. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Un gusto poder saludarles. Les doy la más cordial bienvenida una vez más. Esperemos un par de segunditos más y damos inicio al proceso educativo. Una aclaración nomás, compañeros, antes que procedamos con el desarrollo de las actividades. Por efectos de registro de asistencia, por favor, traten de poner en la sala de Zoom, traten de poner un nombre y un apellido. Aquí tengo yo, por ejemplo, a Cristian, pero no sé qué Cristian será. Entonces, por favor, traten de poner compañero Cristian, trate de poner su nombre, pero también trate de poner su apellido. Eso es fundamental para que las compañeras que revisan la asistencia de cada uno de ustedes, obviamente les vaya cogiendo y no tengan ningún tipo de dificultades. Esa parte me olvidé de indicarles las clases anteriores. Por favor, esa parte sí es fundamental. Listo, ya lo cambié enseguida. Iniciamos el desarrollo de las actividades de este proceso educativo correspondientes a la materia de ciencias sociales y como es de costumbre, ustedes en pantalla pueden observar el formato de recursos para aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número 1, las revoluciones independentistas con el subtema número 2, correspondientes a los subtemas causas de la independencia latinoamericana, Napoleón nombra a rey de España, de las juntas de guerra, a la independencia son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Entonces tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben que solo lo que está remarcado aquí de amarillo es lo que ustedes tienen que hacer, solo esta parte de aquí. No hay otras actividades que ustedes tengan que hacer, es solo esto lo que ustedes tienen que hacer y así va a estar marcado diferentes tareas de acuerdo a lo que se les siga habilitando para el resto de subtemas. Entonces, en esta semana, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recuerden, en función de las instrucciones, que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice las siguientes preguntas, respondan las siguientes preguntas. La primera, ¿quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? Facilito de determinar, incluso sin necesidad de ver el módulo. ¿Quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? La siguiente, ¿qué conoces sobre la época colonial? Ahí tienen ustedes que hacer un pequeño resumen en cuanto a todos los conocimientos, a todo lo que ustedes tienen también en su material de apoyo acerca de la época colonial, que nomás lo que se suscitó tratando de buscar los eventos más importantes dentro de este proceso. Y la siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos de las colonias? ¿Qué tipos de problemas había? Y por último, investiga los eventos más relevantes de la Revolución de Independencia de Haití, que fue fundamental dentro del proceso de evolución y sobre todo de la eliminación de la abolición total de todo proceso de esclavitud. Pese a ser Haití un pueblo 100% afroamericano, afrodescendiente, obviamente ellos fueron uno de los primeros países en proclamar la abolición total de todos los procesos de esclavitud, que son parte del tema que les doy como una cápsula para que ustedes puedan investigar. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de su tarea. Recuerden que la tarea es 100% escrita. En la hojita o en el cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar sus actividades, recuerden que tienen obligatoriamente que desarrollar la rotulación.
Aquí tienen toda la información pertinente en función de la rotulación, cómo tienen que hacerlo. En el centro de la hojita va el nombre del colegio, a un costado, al costado izquierdo va el nombre del estudiante, el curso al que pertenecen, la fecha, la materia, el tema de la tarea y en la parte derecha superior tienen la semana a la que pertenece esta tarea. Eso tienen que cumplirlo obligatorio. Una vez que hayan completado estos datos en la parte superior de su hoja, a continuación proceden a desarrollar su tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden también leer, revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificación para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Tienen a continuación y como parte final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema Causas de la Independencia Latinoamericana. Napoleón nombra rey de España, de las juntas a las guerras de independencia, correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de septiembre del 2024. Esa tarea permite entregas justamente desde el 9 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de las calificaciones será el 5 de octubre del 2024. Que sigan cumpliendo con todas las actividades que se les va habilitando periódicamente semana tras semana. Ya saben cómo es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que se les ha explicado los contenidos de su tarea, lo que ustedes tienen en la tarea para el día de hoy, vamos a proceder a continuación. Vamos a ir con la explicación de los temas que tenemos dentro de su aula habitual, dentro del material de apoyo correspondientes a esta semana 2. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en esta primera etapa la revolución independentista, las revoluciones independentistas, cómo se desarrollaron. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en el año de 1809, algunas de ellas en especial, la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. No solo se quedó en una región, sino que fue a nivel continental. ¿Cuáles fueron las causas que originaron que detonara la inconformidad de todas las colonias asentadas en suelo americano? ¿Cuáles fueron las causas de independencia? Vamos a ver a continuación. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, pero dentro de ellas vamos a ver las que más predominaron dentro de este proceso. Primero, nosotros podemos mencionar a las económicas. Otra de las causas fueron también políticas, y ya vamos a ver por qué, qué es lo que pasó, especialmente con los criollos, las sociales y también las ideológicas, que fueron bastante una de las causas fundamentales, así también como sirvió de influencia la independencia o la primera independencia de los Estados Unidos y la proclamación de la primera constitución del continente americano, la cual a su vez también tuvo una gran influencia de la Revolución Francesa porque ahí se determinaron los derechos del hombre. Los derechos del hombre se establecieron ahí y estos derechos también fueron aplicados en la estructura constitucional, en la primera constitución de los Estados Unidos una vez liberado. ¿Alguien sabe de ustedes, quién me puede decir, saben ustedes quiénes fueron los criollos en la época colonial? Alguien que tenga una idea. Pueden equivocarse, no hay problema. ¿Saben ustedes quiénes fueron los criollos en la época colonial? Nadie. No se atreve. No están en clases, no si están en clases. Licenciado, buenas noches. La Dígame, mezcla de los indígenas con los españoles. casi vamos por ahí. Eso es el proceso, somos los mestizos de eso, la mezcla de los indígenas con los españoles. Pero había una clase más pura, que eran conocidas como los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles. Los españoles vinieron y empezaron a poblar acá el continente y a formar las diferentes estructuras sociales dentro del continente americano. Estos entre españoles tuvieron hijos y estos hijos nacieron en suelo americano. Ya no nacieron en suelo español o europeo.
¿Qué pasa dentro de este proceso de España? Tuvo un conflicto con Francia y pierde justamente en este proceso, en esta etapa en la cual estaban conquistando, entre comillas, los españoles suelo americano. Se desata una guerra entre España y también Francia, donde Francia vence a España y prácticamente les conquista y les domina, y ponen un rey francés. Prácticamente la corona española aquí en suelo americano quedó sin bases y sin respaldo desde Europa. Durante todo este proceso, obviamente se dieron una serie de conflictos, pero obviamente España tuvo que generar o tuvo que soportar una guerra interna, soportar una guerra de independencia propia de los franceses para poder obviamente constituirse nuevamente como un Estado, por decirlo de esa manera. Una vez que recupera el poder los mismos españoles de su territorio, obviamente vuelve a subir al trono un rey español. Y dentro de este contexto, y obviamente los españoles quedando totalmente desabastecidos, con una economía totalmente destrozada por las guerras que soportaron ellos en su propio territorio, obviamente no pudieron subvencionar de armamento, no pudieron subvencionar de vituallas económicamente a las diferentes colonias que se encontraban en América Latina. América estaba dominada en una primera etapa por los propios españoles. Como les había dicho, ellos tuvieron hijos y estos hijos no al nacer en suelo americano, el momento que regresó el rey a España, el rey español, prácticamente genera una evolución en cuanto al cambio, a la estructura jurídica, hacen cambios y obviamente determinan que los criollos, como se les empezó a conocer a los hijos de los españoles nacidos en suelo americano, ellos no podían subir o estar en cargos públicos estratégicos y obviamente generan un conflicto, lo cual obviamente los criollos al sentirse ofendidos, al sentirse rechazados, generan un conflicto entre los mismos españoles. Y son los criollos quienes organizan los diferentes ejércitos libertarios que posteriormente destronarían o derrotarían al ejército español y ellos se coronarían como autoridades dentro de este proceso. Y eso nosotros ya lo vamos a ver. Pero en cuanto a las causas de independencia, vamos a arrancar con las primeras, que son las económicas. Las reformas borbónicas, justamente tenemos aquí las reformas borbónicas, ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer unas excesivas tributaciones. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias obviamente se encontraban en crisis. Entonces la economía empezó a decaer. En cuanto a las estructuras políticas o a las causas políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos al rey, la mayoría de ellos. Recordemos que en aquella época tenían los famosos cargos nobiliarios, de condes, de príncipes, de princesas y tanta cosa más. Muchos de ellos obviamente lo compraron todos esos cargos, todos esos títulos solamente por tener dinero, no por tener una descendencia pura. Entonces, esto también generó una controversia con los criollos, pues los criollos prácticamente eran españoles mismos, pero nacidos en suelo americano. Y dentro de las reformas borbónicas, prácticamente el rey Borbón dijo que ellos no, porque ellos están una casta más abajo. Tienen que ser o españoles originarios de España, de Europa, y si no, no podían estar en cargos estratégicos bajo la administración. En cuanto a las actividades sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos, tales como jueces, oidores, superiores de conventos, rectores de universidades en aquel entonces, obviamente en Europa, entre otros ámbitos.
Entonces ya había ese resentimiento, o sea, que se iba creciendo, ese resentimiento entre los españoles y los criollos. Ellos mismos se dividieron entre sí. Y dentro del punto de vista ideológico, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y también la metrópoli. ¿Quiénes eran las colonias? Eran los diferentes pueblos asentados, españoles asentados en suelo americano. Y la metrópoli obviamente se consideró al imperio español. Resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. Esto es, la soberanía pertenece al pueblo. A la falta del rey, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión ante un monarca injusto. Entonces ya había este precepto que obviamente estaba estructurado directamente establecido en la Ilustración. La Ilustración prácticamente como precepto, como ideal, como ideología, obviamente buscaba y buscó siempre el nivel igual para todos. No podían haber superiores e inferiores, no podían haber seres superiores como los reyes e inferiores como el pueblo. Si los reyes eran iguales, si los reyes eran humanos mismos, tenían las mismas capacidades que el pueblo, ¿por qué tenían que estar superiores al pueblo? Por lo tanto, empezaron a abolir todo proceso de monarquía y obviamente a establecer justamente este proceso democrático de la soberanía. ¿La soberanía pertenece a quién? Pertenece al pueblo, hasta el día de hoy. Nosotros somos quien ponemos a las autoridades. Nos dejamos lavar el cerebro y votamos como quiera, pero nosotros somos quienes ponemos a las autoridades, quien nos gobierna. A falta de la soberanía vuelve al pueblo, derecho de rebelión ante un monarca injusto. Cuando no hacen bien las cosas, las autoridades que nosotros ponemos en tal o cual cargo, también tenemos justamente, y hasta la actualidad existe este proceso de revocatoria de mandato, donde el pueblo obviamente busca, se revela, genera una rebelión ante un monarca injusto que no cumple todas las actividades que están obviamente en beneficio del pueblo. Dentro de todos los procesos, la influencia de la independencia de los Estados Unidos fue la parte fundamental en la estructuración de las diferentes constituciones a nivel de los diferentes estados que se iban independizando periódicamente. Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización de estados. La constitución debía estar o era uno de los eventos fundamentales. Y a su vez, los Estados Unidos recibió la influencia de la Revolución Francesa, aunque se consideraban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Se iba prácticamente el antiguo régimen, periódicamente iba desapareciendo con la proclamación de los derechos del hombre, prácticamente los regímenes autoritarios, los regímenes del antiguo régimen, como lo determinaron, que eran los reyes, fueron desapareciendo periódicamente y obviamente dando paso a nuevos regímenes de administración de los diferentes estados. Como les había dicho, España tuvo que, justamente en esta época, mala suerte para ellos, buena suerte para nosotros, porque prácticamente de esa manera nos pudimos acudir de los españoles y proclamar la independencia, porque obviamente si no se hubiese dado este proceso de lucha que tuvieron entre franceses y españoles, obviamente los españoles nos hubiesen acabado, porque eran prácticamente considerado un imperio en cuanto al material bélico que tenían a la presente fecha. Eran bastante temidos los españoles. Pero justamente por estos problemas que se dieron allá, por la propia guerra que tuvieron ellos de independencia de los franceses, esto permitió que se debilitaran las colonias de acá y que empezaran a surgir guerrillas a manos o bajo la influencia y la capacitación, el entrenamiento de los criollos. Y esto permitió que nosotros nos liberáramos de los españoles. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el del 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Eso quiere decir a delegar el trono a su favor. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se habían producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses.
Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas, a cientos de españoles, y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que propendían o prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno de toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas, porque aquel entonces, obviamente, José Bonaparte era bastante apegado, dicho en términos criollos, era alcohólico. En aquel entonces era el licor de moda, era el whisky. Entonces a él le encantaba tomar el whisky. Entonces por eso es la denominación de Pepe Botellas, porque le encantaba tomar. Una vez que se finiquita todo este proceso, pasamos a la falta de rey, ocasión de las juntas americanas. Aprovecharon las juntas americanas, los criollos aprovecharon justamente todo este proceso de revolución que se dio en España y el debilitamiento de las juntas acá en el territorio americano. La noticia de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propia para lograr la deseada autonomía, esto es, la liberación de los españoles. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. La primera, el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América. La siguiente, la lealtad a Fernando VII. Y la tercera, la más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenían ningún poder. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona. Luego proclamarían sus juntas enseguida a lo largo de 1810, Caracas, justamente el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, Bogotá el 20 de agosto y Santiago de Chile el 18 de julio y Chile el 18 de agosto. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el 16 de agosto el grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales, en el cual tenía el refrán, viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Ellos todavía tenían esa idea de que Fernando VII regresaría al poder. Y efectivamente así lo hizo, pero ya por un corto tiempo, totalmente debilitado, pues las revoluciones independentistas en España estaban ya casi consumadas y prácticamente los españoles ya no tenían ninguna injerencia en ningún territorio latinoamericano. ¿Qué hicimos nosotros? Salimos del dominio español y obviamente caímos en el dominio de los criollos. ¿Qué hicimos? Simplemente pasar de un sector a otro el poder y los cambios en función del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes nunca cambió. Y eso ya vamos a ver más adelante. Y vamos a ver de las juntas a las guerras de independencia. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar entrar ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas. Se decían depositarios interinos de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron. Desde el año de 1811, la proclamación sin ambagajes de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de inmediato la represión, la muerte de cada uno de ellos. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados.
Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer y restaurar su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena, Buenos Aires y Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años. Y dentro de este proceso tenemos esta parte importante de Haití y Santo Domingo. Como les había mencionado, Haití fue una colonia francesa, pero por sus características de explotación de algodón y azúcar, necesariamente tuvieron, y uno de las actividades económicas más preponderantes de aquellos siglos, obviamente fue el tráfico de esclavos, especialmente de África. Y por ende, obviamente, los franceses eh, ingresaron gran cantidad de esclavos negros y por eso la mayoría de la población de Haití obviamente son afrodescendientes. Vamos a ver en qué es lo que pasó durante esos territorios de Haití y Santo Domingo. Francois Dominique Toussaint Bouletour se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla La Española y la dirigió entre los años de 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En el año de 1803, Jean-Jacques Dessignes venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros, por afrodescendientes. En el año de 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla a la española, que recobraría su independencia de Haití en el año de 1844, pero lo que se llama República Dominicana no conseguiría su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. En cuanto a la independencia de México, es otra etapa bastante preponderante dentro de la historia. México y América Central que conformaban el virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocaría rebeliones sucesivas, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos anteriormente, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 a 1815. Hasta esta incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y la expedición de la primera Constitución de México que introducía un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuerte, popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarla. El general Félix María Callejas, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Fusilados en sus, frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclama en el año de 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobierno de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombran regente a Agustín de Iturralde. Este al año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazan los republicanos. Tras 2 años de guerras civiles, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquista por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados, dan paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833, España solo reconoció la independencia mexicana hasta el año de 1839. En cuanto a América Central, dentro de este proceso de evolución,
Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, los Altos de Costa Rica, declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, siendo su capital ciudad de Guadalajara. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios, como todo estado moderno. El general José Francisco Morazán, durante los años 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil en 1838 a 1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazado, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al Virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república totalmente independiente y aparte. En cuanto a la independencia de Cuba, es indispensable también conocer este proceso en cuanto a este proceso libertario. Los movimientos independentistas empezaron en el año de 1848, tras el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868. Esta ya la primera guerra de independencia, llamada la de los 10 años y Guerra Grande, que fracasó por la división interna entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o de vinculación con Estados Unidos. José Martí organizó el Partido Revolucionario Cubano y buscó a los antiguos jefes de la revolución. Unifica también a las diferentes corrientes, arma un pequeño ejército y desembarca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate en el año de 1895, pero el ejército revolucionario sigue luchando hasta la actualidad. Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas y en el año de 1898, luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. La intervención de Estados Unidos precipitó la derrota española y Cuba proclamó su independencia en el año de 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense a causa de este proceso. Tenemos el caso de Puerto Rico. El 23 de septiembre de 1868 se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente, sino que guarda determinada relación con Estados Unidos. Brasil, independencia y también la monarquía. Vamos a ver, porque Portugal también tuvo determinados problemas en cuanto a la evolución, el cambio del autoritarismo al republicanismo, y dentro de estas características Brasil también tuvo un papel preponderante dentro de esta parte de la historia. Cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil en el año de 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica en el año de 1815, por lo que declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Portugal y el Algarve. Así Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta, al igual que de las de Europa, y ya no una colonia. En el año de 1821, Juan VII vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente ese se proclama emperador de Brasil. En el año de 1831 abdicó y le sucedió su hijo.
Pedro II, quien reinó hasta el año de 1889, cuando se proclamó la primera República Independiente de Brasil. Esas son las etapas más preponderantes en cuanto a la evolución que se ha ido dando de la independencia de cada uno de los países y de los estados, que iremos viendo periódicamente el resto de países en las siguientes clases. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto en función del tema que se ha planificado para la presente clase. Tienen todo el material de apoyo, el material necesario. Espero que les vaya súper bien el desarrollo de las actividades. Cualquier inquietud ya saben. Luego de las actividades académicas o el día de mañana, ustedes que tienen alguna inquietud, se comunican conmigo a mi número telefónico de WhatsApp y encantado de la vida les estaré dando soporte o solución a cualquier inquietud que tengan. Señoras y señores, una feliz noche. Nos vemos hasta el día de mañana en las siguientes clases.